corresponde a longitud, el otro corresponde a área y el otro a volumen. Entonces tendrías que revisar en cuál le vas a poner longitud, en cuál área y cuál volumen. Ok, gracias. Y depende de eso ya sería el tipo de longitud, el tipo de dilatación. Si hablamos de longitud, la dilatación se llama dilatación lineal. Porque solo consideramos el largo del cuerpo. Si hablamos de área, se llama dilatación superficial, porque aquí consideramos la superficie o área del cuerpo. Y si hablamos de volumen, dilatación volumétrica o cúbica, cualquiera de los dos está bien, porque hablamos de todo el volumen del cuerpo. Volumétrica o cúbica, y en la cúbica también consideramos a los líquidos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Déjenme conectar mi computadora. Entonces, voy a pasar a la parte de los... Tenemos hablando el tema de ese tamaño está trabando que mucho. sufre un cuerpo. Se está trabando, debe ser mi internet. Ya se escucha normal. Sí, tengo muy mala señal. Entonces es el aumento de tamaño de un cuerpo en la dilatación, ¿ok? Dependiendo de lo que esté analizando, la dilatación puede ser lineal, superficial o cúbica. Por ejemplo, si tengo un cable, por ejemplo, los cables de luz, que son cuerpos muy largos, en donde el aumento de longitud puede afectar o influir en su funcionamiento, y necesito saber qué tanto se dilata un cable cuando la temperatura aumenta. Entonces, ahí voy a analizar solo su longitud. ¿Por qué la longitud nada más? Porque el grueso, el diámetro del cable, aunque sí va a aumentar, pero como es muy pequeño, realmente no es significativo. Solo su longitud, su aumento de longitud podría ser significativa, y por eso solo voy a analizar la longitud. Entonces hablo de una dilatación lineal. La superficial es cuando me interesa analizar el área. Si leyeron por ahí en el cuestionario, ustedes han visto, por ejemplo, cuando se pavimentan calles con concreto, se deja un pequeño espacio entre una placa de concreto y la otra. Ese pequeño espacio que se deja es justamente un espacio para que el concreto se pueda dilatar y no se fracture. Si ese espacio entre bloque y bloque no se deja, cuando se dilatan los bloques se van a fracturar, y ver por eso algunas carreteras cortadas. Claro, está parte del peso, pero también puede ser porque no se le dejó suficiente espacio para la dilatación. Ese espacio que se deja se llama punta de dilatación. El espacio que permite la libre dilatación de los cuerpos. Y ahí, como estoy hablando de área, estoy hablando de una dilatación superficial. ¿El concreto solo se dilata en los lados? No, también se dilata hacia arriba, pero hacia arriba no va a afectar. Solo afectaría que tanto se dilate en el largo y ancho. Porque en el largo
muy ancho se va a encontrar con otro bloque de concreto y eso sí pudiera fracturar, pero hacia arriba no tiene problema, así es que la altura no la voy a considerar, no la voy a analizar porque no afectaría. Por eso solo hago un análisis en su área, por eso es una dilatación superficial. Y la dilatación volumétrica o cúbica se utiliza cuando sí interesa o influye o afecta todas las dimensiones del objeto, o bien cuando son líquidos. ¿Ok? La volumétrica aplica tanto para sólidos como para líquidos. Lineal y superficial únicamente para sólidos. Los líquidos no los puedo analizar con una dilatación de área o de longitud, porque ahí sí el líquido aumenta en todo y no puedo decir nada más que aumente en lo largo. No es posible. Ok, entonces de estos tres tipos de dilatación vamos a estar resolviendo los problemas. Para ello vamos a estar ocupando nuestro formulario. Así es que necesito que tengan a la mano su formulario, por favor. Bien, en nuestro formulario tenemos son las fórmulas de la dilatación lineal, la superficial que es de área, estoy escribiendo como está en nuestro formulario, y la de volumen. Ok, entonces, si revisan las fórmulas pues son casi iguales. ¿Qué me puede ayudar con la diferencia entre ellas? ¿Qué diferencia hay entre una fórmula y otra? Pues, ¿no? ¿Qué diferencia vemos entre una y otra fórmula? Las tres son muy parecidas, solo hay dos Pues yo diría que la incógnita, ¿no? O sea, porque una remarca X, otra Y y otra B, ¿no? Ok, esto se llama coeficiente de dilatación. Ok, el coeficiente de dilatación depende de qué tipo de dilatación es. Lineal es alfa, superficial gamma y volumétrica es beta. Cada tipo de dilatación tiene un coeficiente diferente. Ok, ¿qué otra diferencia tenemos? En este caso, si es una dilatación lineal, lo que analizo es la longitud. Si es superficial, analizo área, y si es volumétrica, analizo volumen. ¿Sí? ¿Qué es lo que analizo? Por ejemplo, aquí es longitud final igual a longitud inicial por 1 más. Prácticamente con estas fórmulas lo que calculo es longitud, área o volumen final. Es decir, después de una dilatación, si este es el objeto, esta es su longitud. Pero al aumentar la temperatura de este objeto, pues este aumenta ligeramente de tamaño. Aumenta, esa sería su longitud final cuando ya aumentó. ¿Ok? ¿Qué tanto aumentó? Pues antes medía hasta acá y ahorita ya mide hasta acá. Este aumento se
llama dilatación. Si es de longitud, se representa así. Cambio de longitud. ¿Qué tanto cambió la longitud? Eso es la dilatación. ¿Sí? Acuérdense que la dilatación es el aumento de longitud, en este caso, de un cuerpo. Aumento de área o aumento de volumen. ¿Cómo obtengo este aumento? Este aumento, pues a la longitud final le resto la inicial para saber qué tanto aumentó o qué tanto se dilató. ¿Ok? Y lo mismo aplica para área y volumen. ¿Qué tanto aumentó el área? ¿Qué tanto aumentó su volumen? Ok, entonces en este caso vamos a estar resolviendo ejercicios precisamente de cómo cambia la longitud, el área o el volumen de los cuerpos o sustancias. ¿Alguna duda, chicos? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es eso de los coeficientes de dilatación? El coeficiente de dilatación es un valor para cada material, porque los materiales se dilatan en forma diferente. No se va a dilatar igual el aluminio que el vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Si tengo una barra de vidrio y una barra de aluminio, ¿cuál se va a dilatar más? ¿Cuál va a aumentar más de tamaño cuando se dilate? El aluminio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una tabla de valores de coeficiente. Estos coeficientes para diferentes sustancias, estos son sólidos, me indican aquí qué tanto se dilatan, qué tanto aumenta su longitud por cada grado centígrado. Entonces los valores alfa, que es esta primera tabla, es para sólidos. Si estoy hablando de una dilatación lineal, pues uso alfa, tal como va en la tabla. Pero si trabajo un ejercicio de dilatación superficial en donde necesito el valor de gamma, lo que voy a hacer es multiplicar 2 por alfa. O si quiero beta, porque estoy con una dilatación volumétrica, 3 por alfa. ¿Ok? Esto aplica para los sólidos, usando la primera tabla. En la segunda tabla son valores beta para dilatación volumétrica, pero son puros líquidos. Entonces, cuando hablo de líquidos, beta es el valor de la tabla. No lo multiplicaría por 3, porque ese valor ya es beta. ¿Sí? Lo multiplicaría por 3 y estoy en alfa. Esto ahorita con los ejercicios lo vamos a... Profa, se le trabó a Homero cuando decía que cuando lo multiplicaba por 3. ¿Se puede repetir ahí? Ok, se multiplica por 3 cuando estamos en una dilatación volumétrica y necesito el valor beta, siempre y cuando sea un sólido. Si fuera un líquido, beta para los líquidos ya está en la tabla. Esta. Ok. ¿Sí? Entonces ya ahorita, conforme vamos resolviendo ejemplos, ya lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo de uno de cada tipo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2. Van a ir en desorden. La idea es de que aprendamos a identificar qué tipo de dilatación es. Voy a dejar las fórmulas. Bien, entonces en el ejemplo 2 tenemos un cubo de aluminio. Tengo un cubo de aluminio. ¿Qué más sé de este cubo? Mide 10 centímetros de lado. Ok, si mide 10 centímetros
de lado, voy a poner su longitud 10 centímetros. ¿Cuál? ¿Es el 2, profa? Sí, estoy haciendo el 2. Ok. Y tiene una temperatura de 16 grados. Esa será su temperatura inicial. Se llena totalmente, no, perdón. Se calienta a 104, es decir, su temperatura va a aumentar, va a cambiar a 104. ¿Cuál fue su dilatación volumétrica? Este símbolo me indica cambio o incremento, en este caso de volumen. Si me dijeran cuánto cambia su área, esto sería dilatación de área, dilatación lineal o dilatación volumétrica. En este caso es una dilatación volumétrica. Este símbolo es una letra griega que indica incremento. En matemáticas lo vieron. ¿Sí? ¿Cuánto va a incrementar el volumen debido a un incremento en la temperatura? Entonces, se trata de un ejemplo de dilatación volumétrica. Por lo tanto, necesito conocer el volumen del cubo. El volumen inicial del cubo y el volumen final del cubo, para saber qué tanto aumentó su volumen. ¿Ok? Entonces, si me ayudan, por favor, con el volumen inicial. Si cada lado mide 10, ¿cuál sería su volumen? 100. 10 por 10 por 10, ¿no? Porque es volumen lado por lado por lado. ¿Cuánto es tu volumen inicial? 1000. 1000 centímetros cúbicos. Ok. El volumen final, pues ese lo tendría que calcular con la fórmula. El volumen final, necesito el volumen inicial, que ya lo tengo. Necesito el valor beta. Como el cubo es un sólido, beta va a ser 3 por alfa. Entonces, beta es 3 por alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Alfa es un valor de tabla que depende del material. Como el cubo es de aluminio, necesito el valor alfa del aluminio. 22.4 por 10 a menos 6. Sería, ¿no, maestra? Así es. Entonces, ahí tenemos el aluminio. 22.4 por 10 a la menos 6. Entonces, grados centígrados menos 1. Significa que grados centígrados se 22 por la menos 6. 3. No sé si soy yo, pero se te trabó ahorita. Se escucha trabada, profa. Ok, es que la luz me está fallando. Parece que se me va la luz. ¿Hasta dónde quedamos? Mira que está multiplicando beta. Ok, beta es 3 por alfa. Y como ya habíamos dicho acá, 3 por el valor alfa que ya sacamos de la tabla, que es el 22.4. ¿Me dicen cuánto sale? ¿3 por 22.4? Maestra, también ponemos el por 10 a la menos No 6. es necesario. Pueden multiplicar nada más esto y ya en la respuesta agregarlo. Es que a mí me sale con todo, me sale a 6.72 por 10 a la menos 5. 6.72 Ajá. por 10 a la menos 5. Ajá. Está Ajá. bien. O 67.2 por
10 a la menos 6. Los dos valores serían lo mismo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos beta y ya tenemos también las temperaturas. Entonces ya puedo aplicar la fórmula del volumen. Voy a borrar para tener espacio para resolver. Pero recuerden las fórmulas longitud, área y volumen. ¿Me permite tomarle captura, por favor? A ver, tomen la captura. Ya. Ok, entonces voy a trabajar con la fórmula de volumen. Que en el formulario ahí la tienen. Volumen inicial por 1 más beta. Entonces, el inicial son 1000. Uno más beta, que es esto. O temperatura final menos inicial. La final son 104 menos 10. ¿Ok? Entonces ahí, pues sería cuestión de hacer operación. Necesito su calculadora, por favor. Este es un paréntesis normal. 1006 punto, ¿o no hay punto? Sí, 1.31. Centímetros cúbicos. Ese es el volumen final. Entonces, ¿cuánto incrementó el volumen? Si medía 1000 de volumen y ahora va a tener un volumen de 1006.31, el aumento de volumen fueron 6.31 6.31 centímetros cúbicos. Así es. Y esta sería la respuesta. ¿Ok? Porque eso es lo que me pidieron. ¿Qué tanto aumentó su volumen? Es decir, ¿qué tanto se dilató? Esta es la dilatación. ¿Alguna duda, chicos? No, sí, claro. Ah, no, esa, de hecho sí, en donde le salió 1000, por ejemplo, el volumen, o sí, o cómo se dice. Inicial. Ajá, inicial, ¿cómo fue que sacó 1000? Aquí. Como es un cubo y el volumen de un cubo es lado por lado por lado, y Ajá. los lados miden 10, entonces 10 por 10 por 10. No, voy a multiplicar todos los lados que tiene. Nada más 3. Ok. Lado al cubo es, el volumen es lado al cubo. Y como el lado mide 10, 10 al cubo o 10 por 10. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Para que hagamos otro. Espero me dé tiempo a hacer 3 por lo menos. Entonces, vamos a hacer el 5. El 5 es otro tipo de dilatación. ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Sí, maestra. Ok, entonces empiecen a registrar los datos del 5, por favor. El diámetro es 80, entonces es un disco y su diámetro es 80 centímetros.
y su temperatura es de 20 grados. Es la inicial. ¿Cuál será la dilatación del disco si su temperatura aumenta a 220? Ok, ahí no me dicen qué tipo de dilatación es. ¿Cómo podríamos saber el tipo de dilatación? Sería dilatación de área, ¿no, maestra? Porque nos da el diámetro y tendríamos que sacarla. Ok, es una dilatación de área entendiendo que el disco va a aumentar así. Aumentaría así. ¿El grosor del disco, lo grueso del disco va a aumentar? Puede ser que sí, pero como es muy, de hecho ni siquiera me dan ese dato, no lo voy a considerar. Por lo tanto, solo voy a considerar el aumento así. Estaríamos hablando de una dilatación de área. ¿Okay? Por lo tanto, necesito su área inicial. ¿Cómo calculo el área de un disco? Se saca radio. Pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces el área es pi por radio al cuadrado. En dilatación no importa que dejemos centímetros, metros, litros, no importa la unidad de medida. Hace rato, si se fijan, en el cubo no convertí los centímetros a metros, lo dejé en centímetros. Aquí igual podemos dejarlo en centímetros. Entonces, el área sería pi por, el radio sería la mitad, ¿verdad? 40 centímetros al cuadrado. ¿Alguien ya tiene el área? Esta es el área inicial. Es 125.6 centímetros. Ok. Bueno, con esa área inicial tendré que calcular el área final. Maestra, ¿Qué pasó? a mí me sale diferente, me sale 5026.56. A mí también. A ver, entonces, a lo mejor no le elevó al cuadrado, el 40. No lo elevé, se me olvidó, perdón. ¿5,000 qué? 5026.56. ¿Así? Ok, entonces, con ese dato vamos a calcular el área final usando la fórmula área inicial por 1 más gamma, este es el coeficiente, por temperatura final menos inicial. Ok, entonces aquí me estaría haciendo falta el valor gamma y ya les dije que gamma es 2 por alfa. Alfa lo tengo que sacar de la tabla. Entonces en la tabla el valor 11.5, ¿no, maestra? de este disco 11.5 por 10 a la menos 6. de acero, el disco es de acero. Sí, Ok, ajá. Es un disco de acero, entonces el valor del acero es 11.5 por 10 a la menos 6. Bien, entonces este valor multiplicado por 2, gamma sería 2 por alfa. ¿Y cuánto es este valor por 2?
¿Sí, chicos? ¿Se tramó? ¿Me oyen? Sí, está bien así como puso. Ok, 2.3 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Ahora sí ya tenemos todos los datos, podemos sustituir valores. Área final, la inicial, por 1 más gamma, que es el que acaban de obtener. Esto multiplicado por la resta de temperaturas, 220 menos 20. Okay, entonces hagan la operación y me dicen cuánto sale. Mil 49.68. 5049. Punto 68. Ok, centímetros cuadrados. Esa es el área final. Cuando aumente de área, esta será. Entonces, ¿cuánto incrementó el área? Pues aquí, como no está visible así muy directamente, pues voy a escribir la resta. Siempre va a ser el área final menos la inicial. A 23.12. Ok, ese es el incremento que va a tener en el área el disco. Ok, ¿alguna duda, chicos? Este es el problema 5, ¿verdad? Ok, tenemos 8 minutos para hacer uno más o por lo menos plantearlo. Voy a elegir uno de dilatación lineal porque no hemos hecho de lineal. ¿O quieren hacer uno de dilatación del líquido? Una de dilatación del líquido. Ok. Bueno, nada más se me pasó haber elegido uno de contracción en lugar de dilatación. Pero si se trata de un problema de contracción, es decir, que el cuerpo reduce de temperatura y por lo tanto va a disminuir. Pongamos esta placa. Y como su temperatura disminuye, pues entonces también va a disminuir. ¿Sí? Y lo que disminuya sería la contracción. Esto es dilatación. La contracción se resuelve exactamente igual. Todo el proceso sería igual. La diferencia es, vamos a suponer que aquí fuera contracción, que la inicial fuera 220 y la final 20. Entonces, como su temperatura va a reducir, el disco se va a reducir. Por lo tanto, vamos a expresar negativo? No, aquí las temperaturas van a ir al revés. Aquí va a ir 20, que es la final, y aquí 220. Eso va a provocar que este resultado sea menor que este. Y aquí, al hacer la resta, va a salir negativo. Cuando hacemos la resta, sale negativo y ese negativo indica contracción. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. La diferencia me la va a dar aquí cuando sustituyan los valores. Cuando la temperatura final es más pequeña,
entonces habrá una reducción y este valor me va a salir más pequeño. Por lo tanto, la resta va a ser negativa y eso me indicará una contracción. ¿Ok? Como el caso del ejemplo 7, que me preguntan cuál es la reducción. ¿Ok? Bueno, podríamos hacer el 6. Es de volumen de 2 litros de glicerina. Es un líquido. Y la temperatura disminuye. Vamos a hacer el 6. Es una contracción. ¿Quieren tomar una foto de este? Ya. ¿Este qué problema es? El 5, ¿verdad? Ok, empiecen a registrar datos del 6. Volumen inicial, 2 litros. Es glicerina líquida. ¿Es con C? Sí. Glicerina. ¿Qué más tenemos? Su temperatura inicial es 45. Y la final, 8. Y me preguntan su volumen, es decir, volumen final. Aquí no voy a hacer la resta porque solo me está